escuchando a la mamá de Chano, también citábamos la misma ley, ¿no? Y decíamos, necesitamos hablar con gente que entienda en el tema, más allá de las diferencias propias que hay entre profesionales sobre si están de acuerdo o no con esta ley de salud mental, pero me parece que es normal con cualquier ley y normal en cualquier trabajo que haya diferencias más allá de hasta tener la misma formación o más o menos la misma formación. Pero por eso mismo estamos en comunicación con Julieta Calmel, que es psicóloga y es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires. Julieta, gracias por atendernos. Mi nombre es José María Oficina. Hola, buenas tardes, María José. Bueno, aquí estamos intentando un poco más en este tema a partir de cosas que han pasado durante estos últimos días, donde por ahí se ha hablado mucho de un famoso artículo 20 sobre una ley de salud mental, pero también es cierto que muchas veces hablamos, y me incluyo, de algo que no tenemos demasiado bien estudiado, ¿no? Porque en definitiva Mm. no es nuestro tema. Bueno, ¿cómo lo ha tomado usted en este caso como funcionaria, como trabajadora justamente en consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud, todo lo que se viene hablando en estos días? Bueno, por un lado es importante poder transmitir a quienes nos escuchan, incluidos todos aquellos que puedan tener necesidades de atención en el Ujú. sistema de salud público, que la provincia de Buenos Aires viene haciendo una inversión muy importante en materia de salud mental, seguramente la inversión más importante en la historia de la provincia, en la incorporación de equipos de urgencia en salud mental en los hospitales generales. Ingresaron 37 equipos interdisciplinarios a los hospitales generales, una ampliación de las camas de internación en hospitales generales del 27,5%, todo eso construido incluso en los hospitales tenían el centro de los cuidados en el COVID, pero ya veíamos el déficit histórico que hay en general en los sistemas de salud, no solo en la Argentina, en relación a las problemáticas de salud mental, ¿no? Ujú. Así como espacios de formación, la creación de un programa de infancias y juventudes, el inicio de actividades de prevención que estamos desarrollando con el Ministerio de Educación en los colegios y los jóvenes, la ampliación de equipos móviles en los territorios, 100 veces más entrega de psicofármacos que los que había. Con esto quiero decir, conversando, tiene para nosotros una historia de trabajo Ujú. en nuestra provincia que vale la pena también transmitir, un 0800 al que puede llamar todo aquel que lo necesita, que ya recibió y tuvo más de 40.000 intervenciones, que ahora antes de terminar la nota, si te parece, me No, gustaría sí lo poder vamos a dar, dejarlo. sí lo vamos a dar, sí, sí. Bueno, em, en ese marco, bueno, digamos, la ley de salud mental prevé el conjunto de intervenciones posibles en materia de salud, Sí. dentro de las cuales están las internaciones por motivos de salud mental, que es un tipo de intervención, seguramente la más extrema, en Ujú. aquellos casos donde las otras eh, asistencias, tratamientos, intervenciones ambulatorias no funcionan, ¿no? Nuestra provincia durante todo el año pasado Sí, tuvo 18.000 internaciones por motivos de salud mental, sí. solo en el sistema público, ¿no? Ujú. Con esto quiero decir que es una práctica que regularmente se hace, sea esas internaciones por consumo de sustancias, por descompensaciones más vinculadas a cuadros de otra psicopatología de base, por depresiones, por intentos de suicidio, por una multiplicidad de causas que lamentablemente suceden y generan mucho dolor en las personas y en las familias, ¿no? Ujú. Y las internaciones involuntarias, para tomar el caso de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de nuestra provincia, que son instituciones que están en pleno proceso de transformación y de reforma, porque hay personas que han quedado internadas de manera crónica, más de la mitad de la población de los neuropsiquiátricos tiene más de 10 años de internación, Ujú. es decir, no hay motivos clínicos para la internación en salud mental, sino motivos sociales de falta de acceso a la vivienda, Sí. faltas de políticas estatales de inclusión. Nosotros fuimos generando procesos de externación con equipos en las casas de externación, que son 176 casas,
y sobre las que trabajan equipos de salud acompañando y algunos viviendo con las personas de la comunidad. Esto, por Pero en esos ejemplo, esto puede hospitales, ser, por ejemplo, porque lamentablemente lo que voy a decir no es agradable, pero sabemos, y usted trabajando en el tema lo sabe, que muchas veces, no sé si son muchos los casos, pero hay casos donde las familias por ahí no se quieren hacer cargo tampoco sí. de los pacientes con graves problemas de adicciones o graves problemas de nervios. Muchas veces las familias tampoco quieren hacerse cargo. ¿Esto serviría para eso? Sí, son casos de personas que ya no tienen vínculos familiares Ujú, o que tienen vínculos familiares, pero las familias no están en condiciones de poder vivir con ellos ujú. por un montón de motivos, Sí, porque sí. no tiene espacio, porque tienen a cargo otras personas para el cuidado, porque los vínculos se han complicado a lo largo del tiempo y tal vez no es la mejor propuesta, y también porque no todos tenemos familia, ¿no? Ujú, sí, sí. Y entonces, por todos estos motivos y porque la gente que vive en los neuropsiquiátricos se ha ido desvinculando de todas las redes de cuidado y afectivas en donde vivían, incluso tenemos, no sé, personas internadas en neuropsiquiátricos de nuestra provincia que son de otros países, que han migrado y que personas que no tenían ni siquiera inscripción de identidad y que hicimos un trabajo de encontrar el lugar de origen. En todos esos casos, las externaciones son en casas, con equipos de salud que los acompañan, y en Sí. muchos otros casos son con familias, pero también con equipos de salud de referencia, donde poder ir acompañando la vida afuera, porque en última instancia la internación, voluntaria o involuntaria, siempre dura un tiempo, no es posible la internación de por vida. Ujú, Y eso no por la ley de salud mental, digamos, es porque no es un modelo a nivel mundial posible de ser aceptado, ¿no? ujú. Implicaría la idea de un encierro por motivos sociales, ¿no? Por motivos de desadaptación social. En todo caso, lo que hay que ver es con qué apoyos en la vida las personas eh, pueden vivir con el derecho que tenemos todos a vivir, a no vivir encerrados, ¿no? Mm, Entonces, las internaciones son una medida terapéutica sí. que puede durar algunos días, algunas semanas o puede durar meses, Ujú. también por razones terapéuticas. Ahora, por ejemplo, lo que ha sucedido en estos días, a partir de lo que fue el caso de Chano, que en este caso es cierto es una persona pública, y alguna de las cosas que contó su madre, ¿no? Y Sí, también ayer tuve la posibilidad de escuchar en la televisión otra madre de una persona bueno, que se había quitado la vida por adicciones muy graves que había tenido durante muchos años y ya cansado de entrar y salir de regímenes de recuperación, decidió quitarse la vida y hablaba justamente la madre, ¿no? Más allá de estos casos, que debe haber muchísimos, eh, si una persona hoy, ¿no? No sí, quiere internarse, sí. como, ¿no se la puede internar o tiene que judicializar? ¿Cómo es el tema si yo, por ejemplo, No, no, tuviese... no, no, no. Acá el punto de si esa persona tiene o no criterio clínico, médico, en salud mental para ser internada. Ujú, Alguien puede no querer internarse y que no haya criterio de internación, sí, de tratamientos intensivos, pero no de internación, o puede ser que esa persona tenga criterio para ser internada porque se presume que hay un riesgo posible en su vida o en la de otros, ujú, que no está en condiciones de mantener la autonomía y tomar decisiones y que requiere un cuidado intensivo en salud. Y entonces ahí aplica un criterio de internación que si no tiene voluntad la persona es involuntaria. Y ujú. eso, el capítulo 20 famoso, que se estuvo conversando estos Sí, días, sí. justamente es el capítulo de las internaciones involuntarias, Ujú, de las internaciones involuntarias. Lo que dice es que en vez de que la ordene un juez, la tiene que indicar un equipo de salud. Al igual que otros actos en salud, los indican los equipos de salud. sí, sí. Lo que los jueces pueden ordenar, y a veces se recurre a es el traslado forzado de la persona a una institución de salud para ser evaluada. Ujú, ¿Cuándo sucede eso? Cuando los equipos de salud a veces no pueden intervenir, no alcanza esa intervención, hay que trasladar por la fuerza a una persona. Entonces, si todo eso no se articula concretamente en la situación, el juez ordena que el equipo de salud se presente en la casa, que la policía se presente en la casa y en algunos casos muy extremos también ordena que haya un cerrajero para abrir el domicilio
en los casos en los que se presume que puede haber un riesgo. ¿Para qué hace todo eso? Para que se traslade forzosamente una persona a un centro de salud donde se evalúe Ujú, si esa situación amerita una internación o no, que es responsabilidad del equipo de salud. Si la internación se produce de manera involuntaria, como ocurre en el 84% de las internaciones de nuestros hospitales neuropsiquiátricos públicos en este momento, si la internación involuntaria se produce, lo que está obligado el equipo de salud es a avisar al juez ujú. que se internó esa persona en el lapso de las 10 horas para que el juez controle si esa medida, que es muy extrema, que implica la restricción de la libertad de alguien para preservar un bien mayor, que es su integridad, su vida, etcétera, para que el juez controle si eso está bien decidido, ¿no? Vea un informe, vea las razones, etcétera. Eso se llama control de legalidad, que está previsto en los artículos siguientes al artículo 20. Ujú. Y a partir justamente de que esta ley fue puesta en funcionamiento, Sí. ¿considera que ha mejorado mucho lo que es la atención, que ha mejorado mucho lo que es la asistencia a pacientes que justamente necesitan de de esta atención? Sí, es una buena pregunta la que haces, tal vez es la pregunta más interesante, ¿no? Para Ujú, hacerle a una ley, si a partir de su creación han mejorado o no las condiciones de los derechos que esa ley protege, ¿no? ujú, Esa es una ley que por un lado protege derechos de las personas, es decir, que no se prive de la libertad si no es por una razón justificada, que las personas internadas tenga derecho a ser escuchada, tenga derecho a que un juez intervenga para controlar la internación, tenga derecho a la comunicación con sus personas, es decir, que no se encierre limitadamente sin contacto con sus seres queridos, bueno, y una serie de medidas más. Y a la vez es una ley que también propone que los servicios de salud en general tienen que aumentar su capacidad de atención en salud mental, por ejemplo, los hospitales generales. ujú. Desde la creación de la ley a este momento se han incrementado los espacios de internación en hospitales generales y nuestra provincia es un ejemplo de eso. En los últimos 2 años y medio que estamos a cargo hay un incremento del 27,5% de camas. Es más, ayer estuvimos en el hospital de Moreno, de Sí. un municipio de nuestra provincia muy importante y muy nutrido, Ujú, donde se abrió una guardia y una sala de 6 camas de internación por motivo de salud mental y una casa que se llaman de medio camino para cuando la internación se termina y se necesitan cuidados todavía en salud. O sea que la ley sí aumentó, permitió que se incorporen otras áreas que no son salud, también a prestar colaboración en políticas más intersectoriales. sí. Nosotros tenemos articulación, por ejemplo, con el Ministerio de Hábitat de nuestra provincia, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo, que tiene subsidios para la externación de las personas, para el apoyo a la vida afuera, y que permiten pensar que las situaciones de salud mental nunca van a poder ser resueltas o abordadas de buena manera solo por el sistema de salud, por la vulnerabilidad que eso implica en otras esferas de la vida, ¿no? Sí. Nosotros podemos trabajar un tratamiento con alguien con un problema de consumo, supongamos que ese tratamiento y la particularidad de esa persona y su problema permite una mejoría, pero si al otro día esa persona no tiene dónde vivir, no tiene cómo trabajar, cómo darle de comer a sus hijos, es muy difícil imaginar que el problema del consumo aisladamente puede resolverse, ¿no? ¿Por qué cree, Eh, sí, dos más le hago, dos preguntas más y la libero? ¿Por qué cree que en esta ley tiene o fue rechazada por parte de, también de profesionales de la salud? En este caso, ¿por una cuestión ideológica o porque piensan que hay algo más detrás? no, por un lado, sí, hubo una tensión histórica en relación a determinadas disciplinas que Ujú, también discuten sobre el campo de la salud. Esta ley implicó recortar un poco el poder de la justicia en lo que hace a la toma de decisiones sobre la salud. sí. Ese es un aspecto de los cambios de la ley. Antes la justicia, y hay que decirlo, no solo la Ley Nacional de Salud Mental, el Código Civil es el que ordena también el rol de la justicia y de salud. Decía que si hay cambios sobre eso, tendríamos que cambiar el Código Civil. Eh, Eso es un aspecto. Otro aspecto es que se amplía el concepto del equipo de salud.
y las prácticas en salud mental, la dirección de servicios, la indicación de internaciones, no las hace solamente los psiquiatras, sino también los psicólogos, los equipos interdisciplinarios. Eh, y por otro lado, bueno, plantea que las internaciones deben durar un tiempo, que no pueden durar ilimitadamente, porque dejan de ser una medida terapéutica y pasa a ser una medida de control social. Ujú. Y ahí se ponen en discusiones, bueno, algunos paradigmas que no son solo opiniones, me importa poder decirlo una, dos y muchas veces, Sí. y que están fijados por parámetros internacionales de derechos. Ujú. Las personas no pueden estar ilimitadamente internadas por motivos de salud. Eh, Eso está prohibido. La última De tiene... hecho, Argentina Sí. fue citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019 Ujú. para que explique ante la Comisión Interamericana por qué tenía manicomios con personas de 10, 20, 30, 40 años de internación. La última tiene que ver justamente con el 0800 y las maneras de comunicarse para aquellas personas que lo deseen hacer. Bueno, el número de teléfono es, para que puedan anotar, 0800 Sí. 222 5462. Es una línea que está abierta ya hace muchos años y en el último año ha tenido mucho impulso, donde puede llamar cualquier persona que esté necesitando ser atendida, ser acompañada, o cualquier persona que esté preocupada por un familiar o alguien querido que está atravesando un momento difícil. Eh, Se pueden producir desde ahí derivaciones, concretamente del sistema de salud, o se puede tener una conversación que ayude a pensar estrategias y procesos de acompañamiento, así que dejamos ese acceso directo porque a veces cuesta también llegar al sistema de salud, ¿no? Julieta, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Julieta Calmels es psicóloga, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de salud de la provincia de Buenos Aires.